necesitarías por mes para estar tranquilo, al menos? Para estar tranquilo. Tranquilo nada más. No te digo feliz, tranquilo. Tranquilo es mucho decir ya. Y no sé, yo calculo que 500.000 pesos. Medio millón de pesos, cerramos. Sí, con eso podemos cerrar, ¿no? 400, ¿te gusta? ¿Cuánto te falta para llegar a fin de mes tranquilo? Ah, qué pregunta. Un numerito importante, pero... Más o menos cuánto. Y... para ser feliz, 80, 100, de ahí para arriba. O sea que con 80 o 100.000 pesos más de lo que ganás estarías feliz. Sí, o por lo menos tranquilo. Vivimos en una situación difícil. Entonces hoy, para ser feliz, hay que ver si podemos llenar el carrito del supermercado. Y no podemos. ¿Llegas a fin de mes? Sí, ¿Con tranquilidad o no? sí, con tranquilidad. ¿Cuánto te faltaría por mes para lograr la felicidad? A mí ninguna, nada. Hoy la felicidad no me la da la plata. ¿Qué relación hay entre la falta de dinero y la tristeza? Bueno, hay una relación directa, ¿no? Y depende también un poco de la clase social a la que pertenezca la persona. Hay gente que ya está acostumbrada a estar triste y hay gente que en definitiva tiene un nivel de vida un poco más estandarizado, y cuando algo que ocurre, como por ejemplo la crisis, la falta de dinero, lo perturba, es evidente que a partir de ahí aparece una cantidad enorme de patología. Viendo cómo se están dando las cosas, no se puede llegar a decir que esté feliz. Nunca tuve mucho y tan mal no la pasé, así que no sé qué tanto se puede comprar. Creo que depende de cada persona. No sé si la felicidad, pero sí la estabilidad, que para mí son dos cosas totalmente diferentes. No, la felicidad la va armando uno en la vida. La tranquilidad económica tampoco me la van a comprar, no, porque la tranquilidad económica la arma uno con el trabajo. Estamos perdiendo esa visión nosotros, la del trabajo. Bueno, el dinero no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda, no? La realidad es esa en una Argentina. Sí, claro, ponelo. Ayuda, muchachos, ayuda. Recién escuchaba a una de las personas que entrevistó nuestro equipo en este relevamiento azaroso. La estabilidad sí hace a la felicidad, porque la estabilidad hace a la previsión. Por ejemplo, vos te tomás vacaciones y sabés que a tu trabajo podés volver. Te tomás vacaciones, en teoría se supone que las podés pagar, que no te endeudás a largo plazo para darte ese descanso tan merecido cuando trabajás todo un año. ¿Qué nos dispara este concepto, ¿no?, de inicio del programa? Tanto se habla de números y la verdad es que los números no tienen otra cosa más que el análisis de una situación social, de una situación de vida, de cómo vivimos los argentinos hoy. Y esa es la forma que nosotros, particularmente yo, encaro la economía y trato de transportarte a vos para que la entiendas. Ayer quizás pasó por alto y quiero insistir sobre este tema, el tema de algunos datos del INDEC que ayer decíamos. Algunos datos ya huelen raro, pero no importa. Más allá de eso, nos quedamos con la última encuesta, la encuesta de ingresos. Ingresos que en promedio nos están dando, según lo conocido antes de ayer, que el argentino que tiene ingresos promedio los tiene por el equivalente a 80.000 pesos. Ese es el cuadro de situación del mes de diciembre, el último dato estadístico que tenemos oficial. Decía, una estadística medida de otra manera, sumando ciudades que tienen menos de 500.000 habitantes, algo que no es usual en el INDEC, da eso. Si sumás los 31 aglomerados que siempre se miden, en realidad el ingreso de la foto de diciembre es menor, es un 53% menos, apenas por encima de los 50.000 pesos. Pero, ¿es poco o es mucho? El poco o mucho se compara en realidad con lo que te cuesta a vos vivir. Por eso a veces hacemos hincapié en que no alcanza solamente con compararnos con otros países en cuanto al ingreso para saber cuál es la calidad de vida. La calidad de vida te la da la posibilidad que vos tenés de invertir ese ingreso en un retorno que te sea favorable. Por ejemplo, en la estabilidad, en tener una casa propia, en poder tenerla, en tener asegurado que vas a poder pagar el alquiler, algo que el argentino está empezando a perder. Se están degradando esos factores que son situaciones estructurales de tu estabilidad y, por lo tanto, de la salud mental y de la felicidad. Déjame decirte que si 80.000 pesos es el ingreso promedio, es la mitad de la canasta básica. Si con ese ingreso sos sostén de familia, no alcanzás a cubrir la canasta básica que hoy necesita una familia tipo en Argentina para poder vivir, 2 adultos y 2 niños. Y la realidad es que eso obligó también, por eso decimos, mirá cómo a veces los números fríos hay que analizarlos, obligó a un cambio de paradigma. Tal vez antes una mamá podía darse el lujo en una Argentina, de hace, te diría, 50 años atrás por lo menos, el lujo de poder
decir me dedico a la maternidad por un tiempo y entonces dejo de trabajar. O directamente se dedicaban a hacer ese otro trabajo tan gratificante que es para muchas y tan exigente que es ser amas de casa. Hoy eso ya es un lujo, porque con un ingreso no alcanza. Y sí o sí, esa mujer tiene que salir al mercado laboral, muchas veces incluso destetando a su bebé. Por caso también tiene que ver actualidad esto que te estoy contando. La UIA consiguió finalmente dar de baja una disposición que obligaba a las empresas a tener guardería. Todo tiene que ver con la economía, todo tiene que ver con un estilo de vida que los argentinos estamos haciendo cada vez más tóxicos. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la debilidad económica. Hoy vamos a estar hablando con el Vasco de Mendiguren, Ignacio de Mendiguren, que está a cargo de la producción, del trazado de la generación de la producción en Argentina. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Vamos a estar hablando con él porque hay algunos números que empiezan a oler raro y empiezan a generar preocupación. Por ejemplo, que ya estamos transitando 4 periodos consecutivos de caída económica, lo que técnicamente, cuando se combina con inflación persistente, que es lo que tenemos, muchos economistas dicen, atención, esto ya se denomina estanflación. Seguro que si tenés más de 50 años sabés de lo que te estoy hablando. Ahora bien, quiero darle la bienvenida a mi equipo y charlar un poco de esto, ¿no? Y qué hace a la felicidad. Si el dinero, sí o no, hace a la felicidad. Señor Winocur, Luis Rosales, ¿cómo le va Lili? Carlitos Campolongo. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ven ustedes, este tema? Me parece que algo que nos trasciende en la Argentina, nos atraviesa, tiene que ver con lo que decía ese testimonio. Más que la felicidad, la seguridad. Me parece que lo que hoy está en crisis en la Argentina, a diferencia de otros países quizás más desarrollados, es que no está clara la seguridad que te puede dar ese ingreso fijo que para los que son asalariados en relación de dependencia, para los que son también trabajadores informales, para los que son empresarios también, donde se cambian las reglas de juego permanentemente. Me parece que eso es el debate que hoy está en juego en la Argentina. Mira, la felicidad es lo bueno, decían en la antigüedad. Es muy abarcativo. ¿Qué es la la pantalla, ponchámelos a todos, por favor. La que la verdad que es un felicidad, programa del que participamos todos. La felicidad, y coincido en parte con lo que decía Pablo, el tema de lo característico de las grandes transformaciones, de la industrialización y cuando pasamos al dominio del capitalismo financiero ahora, es lo que se denomina la incertidumbre. Esto es la pérdida de la seguridad. Miedo a perder algo que lo conseguiste y sin embargo... Seguridad como sinónimo de estabilidad, básicamente. Básicamente eso. Todo es líquido y entonces, bueno, evidentemente vos señalabas 50 años atrás, 55 años atrás, 60 años atrás, era otro el marco de desarrollo. Hoy por hoy es imposible negar el crecimiento de la desigualdad en la Argentina. Eso es importante, pero como siempre hablamos de las clases más vulnerables, y está bien, porque hay que ocuparse de esas clases vulnerables que siempre están orillando la pobreza o la indigencia en Argentina, también vale la pena hablar de la clase media y de esas situaciones que hacen a la estabilidad y a la salud mental de vos como trabajador, como estudiante, que tenés ciertos objetivos y se supone que cuando trazás un objetivo tenés una meta por delante y si la alcanzás, bueno, se supone que ahí está el disfrute y la felicidad. Esto ya no es una regla en Argentina. Luis, te quiero dar la bienvenida. Sé que es un día difícil hoy para aquellos que cubren, como vos, periodistas que cubren el ámbito internacional, porque hoy tenemos un año ya contado de guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces hablamos de Argentina y hablamos del mundo también, de lo que está pasando en otros lugares en donde es un disparate y la vida se ha vuelto un verdadero infierno. Estoy con los colores de Ucrania. Sí, te veo. Me traje un equipito ucraniano porque hay que estar con Ucrania en esta etapa. Claramente hay que estar con Ucrania. Nuevamente es tiranía contra libertad, contra las instituciones, y en eso no hay dudas. Yo por lo menos no tengo dudas y quisiera que la Argentina no tuviera dudas. Los argentinos no tuviéramos dudas. En esa opción, claramente el lugar es con Ucrania, con los pueblos libres, no con los opresores ni los tiranos. Yéndolo al planteo de fondo. Después vamos a estar haciendo los números que dejó esta guerra y vamos a estar haciendo la cobertura, Luis, perdón que te interrumpa, aclarando que va a haber una movilización en estos minutos, ya se está organizando todo en la calle. Vamos a estar con el despliegue de A24 mostrándote la parte, digamos, más amable de la Argentina, cuando el argentino es solidario y sale a la calle a abrazar de alguna manera a ese pueblo que está tan distante, pero tan distante y tan próximo a la vez. Muy promovido por la comunidad ucraniana en la Argentina,
se calcula que cerca de 1 millón de argentinos son de origen ucraniano. Es una comunidad grande. Es grande, es mucho más grande que otras comunidades que por ahí pesan más. Bueno, muy concentrados, hay muchos, la mitad aquí en la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otras ciudades del país, pero la otra mitad concentradas en Misiones y Chaco. ¿Misiones y Chaco? Una gran cantidad de ucranianos en Misiones y Chaco. Como decimos una cosa, decimos la otra también. ¿Qué cantidad de rusos que hay en Argentina? Es impresionante. Impresionante. Por lo menos acá nosotros trabajamos con nuestro estudio en Palermo y sé, porque he contactado a varios propietarios de la zona, están alquilando de manera temporal Muchísimo. a rusos. No vienen solamente a parir, ¿eh? Hay muchos hombres que vienen jóvenes escapando de la obligación de prestar servicio como militares. Porque hay servicio militar obligatorio como era en Argentina antes y eso no es solamente un año de pérdida de la universidad o lo que fuera, es ir a la guerra. Es la guerra. Es algo que mucha gente, yo digo siempre, uno está preparado para muchas cosas, pero para defenderse y para que en esa defensa tengas que matar, yo creo que nadie, ningún ser humano está preparado de un día para el otro. Mirá, ayer estuve Así está quien, mira. Cuando salí de aquí del canal, me fui rápido al planetario, que en el planetario había uno de los actos conmemorativos del aniversario de la invasión rusa, del ataque ruso, y era impresionante. Estaba toda la comunidad ucraniana representada por sus autoridades, todos los embajadores de la Unión Europea en Argentina, el embajador de Estados Unidos, más otras autoridades, y era impactante en los testimonios. Para colmo, en la cúpula del planetario, ver esos videos, viste que te sientan ahí. Claro. Es impresionante. Y la verdad que estar viendo imágenes de una guerra convencional, casi son imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la tercera. 80 años después. Es decir, es una locura que dos pueblos casi hermanos, que son los idiomas bastante parecidos, la religión es casi igual, el aspecto, no hay casi diferencias entre la cultura entre ucranianos y rusos estén desangrándose en esta guerra casi fratricida. Déjame preguntarte algo, Luis, porque sé que es clave también los movimientos que las grandes potencias hagan. En los últimos días hubo novedades, vos nos las trajiste, pero también definiciones políticas. Hoy habló, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Argentina. Bueno, ayer estuvo contundente y hoy también, en el sentido, marcando la posición de Estados Unidos absolutamente del lado de Ucrania. Más claro ejemplo que la visita del presidente de Estados Unidos sorpresiva que contamos el otro día, de sorpresa en Ucrania, es el más claro ejemplo. Primera vez que un presidente de Estados Unidos visita un país en guerra en una zona no controlada por el ejército norteamericano. Tuvo su riesgo, obviamente poco probable que le pasara algo a Biden, pero bueno, nunca lo arriesgan tanto al presidente. Y así también toda la comunidad internacional, o la amplia mayoría, hubo una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la enorme mayoría de los países de la Tierra condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, incluyendo la Argentina. Es interesante que la Argentina se sumó a la condena en las Naciones Unidas contra Rusia por Ucrania. Del papelón de darle la bienvenida a Rusia a la región latinoamericana. Vamos a estar hablando de esto y sobre todo vamos a estar mostrándote la movilización que hay en las calles de la ciudad de Buenos Aires abrazando a esta causa, la causa del pueblo ucraniano que sufre y que cruje día a día las consecuencias de esta guerra. Vamos a movernos de tema porque también tenemos mucho tema político, pero hubo algunos episodios de inseguridad, yo digo ya bizarros. Esto que denominamos muchas veces en este programa el robar por robar, Lili. Sí, exactamente. Y tiene que ver, mira, con la economía, porque estaba pensando, ¿cuántos robos tienen que ver con la economía también? El tema cuando decimos que se roban los porteros eléctricos, cuando decimos que se roban aquellos cañitos del gas porque se vende el cobre, el bronce. El cobre de tiene los que ver con cementerios, esto. Lili. Claro, y ustedes lo saben que manejan la economía, que es exclusivamente por un problema económico, si se quiere, y el valor que tiene. Lo que estás viendo es una estatua de Diego Armando Maradona que está en la zona de Villa Domínico, en un predio de polideportivo que se abrió hace muy poquito. Muy poquito. ¿Y que era de bronce? Bueno,
Ahí está, se pensaron que era bronce. Por eso se robaron algunas partes de esta estatua, las manos, parte de los brazos, algunas cosas más, pensando que era bronce. Pero ¿qué pasó? No eran bronce, chicos. Aquellos que los robaron se llevaron, la verdad, una sorpresa, porque lo que tiene esto es un material especial que está pintado con bronce. Es una estatua que fue hecha incluso por un artista de la localidad y que quiso simular esto, que es una estatua de bronce por el bronce que Te puedo significa hacer una Maradona. pregunta, espero no te lo pregunté fuera del aire, capaz que no tenés, pero Sí. ¿tenés la información de cuánto pesa y cuánto mide? En perspectiva de No. imagen, parece No. que tiene por lo menos Qué un metro. grandota. De altura sí, pero el tema es que de no es escala real. bronce. ¿Y qué El era? tema es que no es bronce. Sí, pero Era ¿sabés nada. lo que No, es ¿cómo un te llevas grafito eso? especial. No, llevaron partes, que ya O sea, está recuperada y ah, ya la por arreglaron. partes. Una parte se se la llevaron al llevaron. Pepe. ¿Eh? Le puede- La arruinaron al Pepe. Que vos tenga lo cuidado, dijiste. Carlos, Sencillo. que tenga cuidado No, te iba a Capoluco con su decir. moño. Es más, Te lo van a robar. Tiene un bronce. No es bronce esto. No tiene bronce. Es oro. Es Es oro. oro eso. Claro, es lo mismo que yo Es lo diga que mismo. es un moño. ¿Para qué querés decir, Carlos? No, te quería decir que eso del peso no es óbice. Hace años, en la Facultad de Ciencias Económicas, había un busto gigantesco del fundador de la facultad. Se lo llevaron. No. Se lo llevaron a la noche, pero gigantesco. Lo Pero, arrancaron. perdón, acá desaparecieron. ¿Ustedes se acuerdan? Hay dos. En el entrepiso. Hay en Puerto Madero. Hay un monumento a la reina de Holanda Sí. que también se lo robaron. Lo chorearon. Se lo chorearon 2 veces, no una. Digo, hay muchos elementos de esto. Las estatuas de los jugadores, de deportistas famosos que está también en la reserva, también han sufrido vandalismo. Todo por esto, por el precio del cobre del dólar. En impresionante. esta se llevaron un fiasco. Bueno, vamos a girar de tema y vamos a hablar de economía. Te decíamos, es uno de las apuestas nuestras, tratar de llevarte información económica para que la decodifiques del otro lado y puedas tomar mejores decisiones. La conclusión la sacás vos como espectador. Ayer miraba y revisaba lo que hicimos esta semana. Me parece que el concepto de lo que puede llegar a pasar en Argentina con una economía tan endeble es algo que podemos quizás vislumbrar en función del pasado. Hace 7 años nada más estábamos discutiendo cómo salir del cepo cambiario. Creo que esta discusión es la que se está dando ahora en las mesas de economía. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno para sacar la telaraña de un cepo que ya hace rato que está? Por eso digo telaraña, se instaló y no se va. El faltante de divisas que hace que muchas empresas hoy remarquen costos por si las dudas. Y esto que lo hablamos esta semana con Prat Guy, se denominó inflación asumida. Él la denominó inflación asumida cuando le tocó en su momento asumir el mandato al frente de Hacienda y trató de emular o encauzar a un solo lugar el tipo de cambio. Cuando había una distorsión que no es el divorcio que hay hoy entre tipo de cambio oficial y paralelo, cuando había quizás 3 tipos de cambio, el blue, el oficial y el del mercado financiero. Hoy tenemos 17 tipos de cambio, con lo cual es muy complejo no solo lo que atraviesa el equipo económico actualmente, sino el que venga. Yo quiero darle la bienvenida a Miguel Calvete. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo le estás? va? Bueno, vos desde Indecom siempre estás haciendo los relevamientos de consumo. Me voy a sentar porque me siento más cómoda yo, hablando con Miguel. Más temprano hoy charlábamos sobre si el dinero hace la felicidad y cosas así, que en realidad tiene que ver con el concepto de poder proyectar, poder tomar decisiones con estabilidad. Vemos datos de la economía que nos marcan 4 periodos consecutivos de caída con inflación. Entonces yo te quiero preguntar a vos, que estás ese relevamiento más en contacto con los puntos de venta de cercanía, con la calle, ¿cómo ves vos el consumo? ¿Qué está pasando con las decisiones de compra de la Argentina? Bueno, obviamente hay, lógicamente con más de 112 puntos de inflación interanual en canasta básica alimentaria, en lo que es gran parte en servicios, ¿no? Y distintos ítems de consumo masivo, lógicamente eso empuja un cambio de hábito en el consumo. Sobre todo en los sectores medios aspiracionales, medios, y después en todos los sectores vulnerables, ¿no? Que son prácticamente, estamos hablando del 65% de la población. Después tenemos sectores medios más acomodados y después, bueno, tenemos el segmento ABC1. Ahí lo que vemos es... Háblame de la clase media. La clase media en general, que es un poco donde medimos, se mide también los sectores vulnerables y lo que es línea de pobreza y por debajo de línea de pobreza.
encontramos que, por ejemplo, para darte ejemplos muy gráficos, ¿no? El 41% de los consumidores han cambiado, por ejemplo, alimentos de primeras marcas por segundas marcas. El 39% ha dejado de consumir, por ejemplo, de salir a comer o de tener el tema del esparcimiento. Lo que es esparcimiento está superando el 41% hasta hace 2 meses. Hoy ya estamos casi en un 46%. ¿46%? En un trimestre. Por ejemplo, el caso de que es lo que es gastronomía y esparcimiento. Esparcimiento se recortó un 49%. Exacto. ¿En relación a qué periodo? En el último año. En el último año, sí. En el caso de todo lo que es deliveries y lo que es pedidos a domicilio, tuvo una caída de 33% interanual, muy alta. Había tenido un pico, obviamente, pandemia y pospandemia, y ahora, bueno, tiende a mesetarse, pero tuvo una caída de más de 30 puntos, ¿no? Esto relevando de 30 puntos y además se achicó el promedio de ticket. Claro. Esto relevando las 3 o 4 aplicaciones más conocidas. ¿Tenés en mente cuál es el ticket promedio de delivery de gasto de clase media? En el caso de delivery de clase media está en torno a los 3.200 pesos. Siempre hablando, tomando familias tipo, que tampoco es demasiado. ¿Un kilo y medio de helado? Justamente es eso. Estamos tomando familias tipos que están, por lo general es complementario el tema del delivery muchas veces. No es que si tomamos unidades familiares de 4 personas. Lo que pasa es que mucha gente piensa que hay tanta necesidad en Argentina que cuando planteamos el caso del delivery muchos creen que es algo de lujo. La realidad es que cuando una familia de clase media tiene que tener 2 trabajos, y cada adulto tiene que tener 2 trabajos, el delivery se convierte en una solución, en mantener cierta calidad de vida, porque trabajás tantas horas que no tenés tiempo de dedicarte a la gastronomía. Hay algunos indicadores, por ejemplo, en el caso de las plataformas, ¿no? que tenemos habitualmente, prácticamente hoy entre un 16 y un 18% directamente se dio de baja. Y hay un 32% que comparte la plataforma. Entonces, eso es otro cambio de hábito. Miguel, vamos a contarle a la gente, ¿hace cuánto que vos haces estos relevamientos? Nosotros desde Indecom estamos hace 18 años. Bien, ¿sabes por qué te pregunto esto? No para sacar tu edad implícita, que sos muy joven, sino para contarle a la gente, que vos le puedas contar, ¿en qué momento de la historia vos viste esta mutación de consumo tan grande en la clase media? Nosotros, bueno, a través de otra institución en la cual participábamos y en distintas cámaras de comercio, entre ellas cámaras de supermercado, autoservicios, supermercados chinos y demás, lo vimos en el 2002. 2002-2003 fue la última vez que vimos ese cambio. Estos números. Sí, sí. Y no tan graves, ¿eh? Ahora lo vemos bastante más acentuado. Vos fíjate lo que te está contando Miguel. A través de un número, él puede decodificar que la clase media, en reducción de consumo que hace a su calidad de vida, está peor que en la salida de esa crisis que tuvimos triste, lamentable y tan dolorosa del 2001-2002. La clase media, porque si tenemos las clases vulnerables seguramente están en otra situación. Esto es importante para enfocar el caso de 2001 y 2002 apuntó, más allá de la crisis económica y un 300% de devaluación, apuntó más a un tema político, era una crisis más política, si bien con una crisis económica, pero bueno, había también un liderazgo, ¿no? Desde lo político que se pudo salir rápido. Hoy lo que vemos es una inflación constante, donde se espiralizó el último año. Obviamente este año la proyección es bastante compleja, es decir, no se puede bajar de 3 dígitos a 1 dígito en un año. Las proyecciones que tenemos con distintas consultoras y que hemos analizado en función de todo este esquema de aumentos de lo que son servicios programados, caso del 50% del aumento de gas. Es decir, los precios regulados, a ver, hay precios en la economía que el gobierno puede regular de alguna manera y que está tratando de encauzarlos a una situación de normalidad para que no quede desfasado y que eso no genere complicación en la inversión de las empresas. Eso está regulado. Ahora, después tenés otro ámbito de precios que son los del libre mercado. Y ahí es donde se combinaron ambas cosas y tenés presión inflacionaria en el verano. Exactamente. Tenemos precios regulados, obviamente sabemos que es en energía, distintas tarifas, transporte, etcétera. Pero por otro lado también tenemos los famosos precios justos, precios cuidados y demás, que es una tentativa de gobierno en algo más de 8.000 puntos de venta, donde nos dan una referencia y hoy hay una ejecución que está en torno al 50-60%. Es decir, de cada 10 productos encontramos, en el mejor de los casos, 6 productos. ¿Qué ocurre? Esos entre 6.000 y 10.000 puntos, para ser generosos, es donde hoy se aplica precios justos.
pero en la República Argentina hay más de 190.000 puntos de venta. O sea que estamos hablando de prácticamente un 5%. Con el agravante que los sectores más vulnerables compran en las bocas de proximidad. Y donde no están esos precios. Donde no están esos precios, por un lado. Y por otro lado, vemos, cuando analizamos esos puntos de venta, vemos que las categorías que más han aumentado son justamente la categoría que conforma la canasta básica de las familias más vulnerables. Básicamente todo lo que es derivado de farináceos. ¿Por qué es eso? Y por una cuestión de... Porque, perdón, desde que soy chico siempre decía la intermediación parasitaria. Usted lo habrá escuchado Sí, alguna sin duda, vez, ¿es cierto? sin duda, sí, sí. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, hay una cadena de valor donde en la Argentina esa cadena de valor está casi integrada, prácticamente toda la cadena de valor, desde el trigo hasta la pasta envasada para consumo interno o exportación. Es decir, prácticamente es un producto que, si bien tiene valor internacional, porque es un producto de transaccional a nivel internacional y está vinculado a commodities, está íntegramente producido en la Argentina. Al igual que, por ejemplo, un enlatado de duraznos, de tomates, bueno, hay distintos productos que, si bien tiene toda la cadena de valor integrada, lamentablemente en la Argentina tenemos, aguas arriba, una concentración muy fuerte en lo que es provisión de insumos, ¿no? Por ejemplo, el caso de plástico, el 90% de la provisión de plástico que tomamos en las botellas y que lo vemos, pertenece a una sola compañía, el 75% del vidrio a 2 compañías. El caso de los envases larga vida, que son muy habituales, el 85% a otra multinacional sueca. En el caso de los hojalata... El Estado no puede intervenir en esos monopolios. Carlos, hay un tema... Sí puede. Puede ¿Cómo porque que no? existe la ley de defensa de la competencia. Obvio. Ahora, ¿qué ocurre? La ley de defensa de la competencia, que le impulsó en su momento Héctor Polino, una persona muy vinculada al tema del consumo, en el año 99, recién formó los tribunales de defensa de la competencia hace 3 años. Y todavía no se aplican. Déjenme ir de nuevo al interés de la persona que está del otro lado, porque la verdad que ya sabemos, el gobierno sí tiene instrumentos, los tiene, y si quieren también los legisladores pueden tener instrumentos para aplicar. Pero vamos a lo que va a pasar en los próximos meses, vamos a la persona que nos está viendo, a ese interés puntual. Proyectar es muy difícil, yo sé que es muy complicado, pero decime, ya está cerrando febrero, ya tenés las listas de marzo, me imagino que muchos de esos puntos de cercanía de los que vos estás haciendo alusión ya recibieron de sus proveedores. Ya recibieron listas con aumentos. ¿Me contás cómo es la inflación en consumo masivo en febrero y cómo viene para marzo? Lo que nos da para febrero es un 7.2% en lo que es alimentos, canasta alimentaria. 7,2%. Obviamente hay meses que se miden estos valores, que en economía los conocemos como valores pisados, los precios regulados, donde los meses que no aumentan, obviamente el gobierno los toma como referencia y los meses que aumentan no los toma. Entonces se va regulando el INDEC. No quiere decir que el INDEC mida mal, no mide todo el portfolio completo. A ver, porque uno, por ejemplo, consume gas todo el mes, pero... Sí, pero te quiero preguntar, a mí me interesa mucho esto que estás marcando, porque estamos con el tema del INDEC hace rato analizando y tratando de ver por qué hay tantas diferencias últimamente con algunas proyecciones de alimentos versus el número final de inflación. ¿Cuánto pesa en el número del INDEC de inflación el conteo de los precios justos, el acuerdo de los precios con distintas empresas? ¿Cuánto pesa? Hoy, en lo que es canasta alimentaria, prácticamente el 70% de los productos son precios justos, o lo que computa el INDEC y lo que lee el INDEC por categorías es precios justos prácticamente en un 70-72% de los productos. Hay solamente un 28% que no pertenece a precios justos. Es importante porque Miguel lo que te está diciendo es que esos precios justos están en el 5% de las bocas de expendio, sobre todo de Gran Buenos Aires, imagino. Sobre todo el conurbano, el Gran Rosario. Esa inflación de la cual te habla el gobierno, que está bien, es una medición justa, se hace siempre sobre los mismos puntos de venta, es una medición del 5% del consumo. Por eso es que vos vas al almacén y decís, che, pero a mí las cosas me aumentaron más que el número del INDEC. Ahí es donde está, de alguna manera, la trampa de no medir bien una estadística, no porque no esté bien medido desde el INDEC, sino porque cuando vos lo analizás, tenés que ponderar esa medición. Si vos tomás productos lácteos que aumentaron Te voy a dar un ejemplo que me lo dio una vez un ex secretario de Comercio muy famoso, que fue muy cuestionado justamente por las mediciones. No vamos a dar nombres. Compañero acá del amigo Campolongo. Un 10% aumenta la leche y tomamos la leche. Y el desodorante aumentó un 2%. Bueno,
el índice da 6%. Básicamente se hace un promedio y muchas veces hay mediciones que realmente son engañosas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el peso del consumo, Claro. uno consume más leche que desodorante de ambientes. Es para darte un ejemplo burdo, pero muy claro en ese sentido. Depende de lo que promediemos, es lo que nos da. Pero hay hechos más graves. Por ejemplo, si analizamos la canasta de sectores medios, han aumentado categorías como desayuno y merienda y snacks entre 20 y 25 puntos ¿En qué en periodo? un semestre. El último semestre medido, categoría desayuno y snack, y en sectores medios aspiracionales y en base de pirámide de consumo. Pasta seca también tuvo aumentos que van entre el 11 y el 20%. De primeras y de segundas marcas. O sea que, volviendo un poco a los datos de inflación, digo, la gente está tratando de proyectar sus gastos de marzo. Sí. La mala noticia es que inflación está de manera persistente. Se lo vamos a preguntar en un ratito nada más que está llegando de Mendiguren. ¿Inflación persistente en qué números para lo que es consumo masivo? Estamos en torno a una proyección, tomando promedios, entre un 74 y un 78% para este año. Es, hacer una proyección en función de la inercia inflacionaria que tenemos. Es decir, la aspiración del gobierno, entiendo que es 3.5, 4 puntos, es muy complejo. De hecho, bueno, el viceministro de Economía lo dijo. Por otro lado, el presupuesto está anunciando un 60%. Yo creo que, bueno, yo por lo menos no me acuerdo, no sé si alguno se acordará, pero nunca se cumplió la proyección presupuestaria. A ver, entonces, es casi simbólico, es casi como un con acto una de muy contención buena social. mirada, estamos hablando entre 15 y 18 puntos por sobre lo que ¿Me contás, Miguel, cada cuánto se remarcan los precios en los puntos de cercanía? Los En un puntos de almacén. mira, los puntos de cercanía, y esto dicho también por la gente de la Confederación de Almaceneros y demás, reciben listados entre 1 y 2 veces por mes. Más allá del tema de precios justos, de precios cuidados y demás, que los puntos de cercanía no están porque los mayoristas no se adhirieron, pero no lo reciben, y cuando envían un producto al minorista lo envían al mismo costo que lo tiene que vender al minorista. O sea que el minorista tiene que optar por otro producto que no esté en precios justos, porque si no pierde dinero o cambia el dinero, en el mejor de los casos, porque el hecho de abrir un comercio ya te implica un gasto personal, electricidad, etcétera. Están recibiendo un promedio de entre 1.5 y 2 listas mensuales. Esto es importante porque uno se enoja muchas veces con el vendedor, pero el vendedor recibe esa actualización de precios. Y por otro lado, mitos y realidades. 18 años dedicándote a esto, sabes perfectamente quiénes son los que se guardan stock y quiénes no. El punto de cercanía no tiene espacio físico. En realidad, a ver, los que tienen capacidad de acopio son obviamente las grandes superficies y los mayoristas y algunos distribuidores. Pero por otro lado tenemos también un problema en el origen, que es los proveedores de insumos, ¿no? Que justamente están mucho más concentrados. Bueno, no te olvides que prácticamente el 50% de lo que se comercializa en alimentos, bebidas, limpieza, lo comercializan 35 compañías. Estas grandes compañías. Y el otro 50%, más de 15.000 pymes. Siempre hablando de alimentos, ¿no? Después podemos tomar educación, salud, muchos rubros. Obviamente las grandes compañías nucleadas en Copal tienen una posición dominante en el mercado y tienen obviamente distintos acuerdos donde una gran compañía, la Hojalata, monopolio casi de Siderar y 2 compañías más en un 80%, lo compran a un determinado precio. Las pymes lo están pagando un 20% más caro que el valor internacional en dólares. O sea que tenemos además una inflación en dólares. Mira, hicimos un estudio el otro día, el valor de la Hojalata en la Argentina está 9% más caro que en Ucrania en guerra. A ver, estos son los números en donde Argentina no resiste el eslogan de que la guerra nos impactó. No se puede entender que un país que está en plena guerra tenga una menor inflación que la Argentina. Gracias, Miguel. No, gracias a me ustedes. parece muy bueno hacer este análisis con gente que hace tantos años se dedica a relevar el consumo. Te vamos a volver a invitar, gracias. Gracias a usted. Tenemos a Mauchi esperándonos en Chascomús. Vamos a este punto de encuentro. Hola, Adri, ¿cómo andás? Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que una tarde soñada frente a la laguna. Y hay un encuentro federal de orquestas infantiles y juveniles que se está desarrollando, algo muy lindo. Y estamos junto a Victoria Oneto, que es subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia. Bueno, Victoria, un encuentro muy lindo. Muchos chicos de todo el país que se juntaron en Chascomús para hacer música y unirse.
Sí, por supuesto. Bueno, un día hermoso. Hola, Marce, ahí en el piso. Hola, y a todos Victoria, los que ¿cómo nos andás? están viendo y escuchando. Bien, mi amor, muy bien. Acá en Chascomús, como dijo recién tu compañero, en este encuentro de orquestas infantiles y juveniles, es que a través de Soijar y con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador Axel Kicillof y con Cristina Álvarez Rodríguez, a través de un apoyo del CFI y del Instituto Cultural con Flor Saintut y nuestra vicegobernadora, que están presentes todos hoy acá en esta jornada, Verónica Magario, estamos apoyando desde la provincia este encuentro que es fundamental, que se está desarrollando acá en Chascomús del 21 al 27, entendiendo que la música, ¿no?, para los chicos y las chicas, las orquestas, escuelas, significan algo fundamental para la reconstrucción del entretejido social, porque la música y la cultura en definitiva nos invitan a soñar y a sentir. La música, cuando uno la escucha, te pone la piel de gallina, y cuando ves a los chiquitos y a las chicas arriba del escenario tocando los instrumentos es maravilloso. ¿Me dejás hacerte una pregunta? Vos sos artista hace tantos años. Quiero preguntarte porque vamos a ser justos. Y en este programa hacemos análisis político y económico. Mucha gente a veces se enoja porque dice, ¿cómo puede ser con la escasez que hay de recursos en Argentina que se destine desde el Estado subsidios o apoyo a determinados actos de cultura? ¿Me pones en valor por qué el Estado tiene que apoyar a artistas como vos o como estos 500 jóvenes músicos? Bueno, es una muy buena pregunta porque es un dilema que no tiene sustento y no tiene fundamentación. La cultura es el corazón del pueblo. Desde la provincia de Buenos Aires, a través del mandato de nuestro GOB, Axel Kicillof, que entendemos que tiene la sensibilidad de entender la cultura como una política pública. La cultura es trabajo, la cultura es producción. La cultura nos invita a generar ámbitos de reflexión, de debate, para fomentar un pensamiento crítico. Y a partir de todos los hechos culturales, en este caso a través de este festival, ponemos en movimiento toda una industria cultural que hace que justamente a través de la cultura el pueblo sea más feliz. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a la cultura, tenemos el derecho, y desde las políticas culturales que implementamos en la provincia de Buenos Aires generamos programas como este y apoyamos programas como este. Y Victoria, que te hago tienen una que ver pregunta. con fomentar el acceso a la cultura, ¿no? A democratizar el acceso a la cultura. Que no solamente la cultura es un bien que solo aquellos que tienen dinero pueden pagar, sino que es algo que todos y todas tienen que poder acceder. Y en este caso, hace un ratito estábamos con esos datos. Las escuelas. Sí. Hace un ratito te quiero contar un dato. Un ensayo chiquitos de 3 años, 4 años. Clase media. A tener un instrumento. Mira, te cuento un dato. Clase media en el último año, nos acaba de contar el titular de Indecom, recortó un 49% sus gastos en esparcimiento, la clase media argentina. ¿Hay alguna posibilidad de que la actividad privada también pueda seguir invirtiendo en el arte y en la cultura cuando cae el consumo de la clase media? La clase media, que siempre ha sido la que también ha tratado de permanecer en su cultura, en su inversión de esparcimiento. Bueno, ahí justamente lo importante es la presencia del Estado. Con un Estado presente, como es el caso del gobierno provincial con Axel, generamos políticas culturales que hacen que el pueblo pueda acceder a la cultura más allá de la situación económica. Fíjate que en Mar del Plata tuvimos una temporada imponente, desde el Auditorium, una temporada maravillosa, generando más de 2.500 puestos de trabajo a artistas bonaerenses, con una programación con artistas como Graciela Borges, Gerardo Romano, Luisa Culioc, con entradas de 900 pesos, en el Museo Mar con entrada libre. Entonces, me parece que es un debate que está bueno darlo, porque aparte, en todos los gobiernos hay distintas carteras, hay presupuestos, y esos presupuestos se tienen que ejecutar en las misiones que tienen los gobiernos. Y en la misión de gobierno provincial hablamos de la cultura como un derecho, que el acceso a la cultura es un derecho, y así lo implementamos. Gracias, Victoria. Te invitamos un día, nos gustaría mucho hablar de cómo están viviendo los artistas en Argentina hoy, ¿eh? Así que te vamos a invitar para que cuando quieras vengas al piso a charlar un poco de eso. Y hablemos de cultura. Gracias. Te mando un abrazo grande. Te veo tu programa. Muchas gracias. Estás hermosa y siempre te sigo. Así que cuando quieras estoy ahí en el piso. Te esperamos, Victoria. Un abrazo de todo el equipo. Divino. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, también por facilitarnos esta nota. Les quiero contar que ya está el Vasco ahí sentado escuchando, porque claro, está así frotándose las manos con todos los datos que dimos de la economía, que no son tan buenos, pero el Vasco de Mendiguren, Ignacio de Mendiguren, hoy responde en vivo
todas las preguntas que tenés. Tenés que proyectar tu futuro, decisiones económicas. Tenemos acá al secretario que nos va a contar cómo siguen los próximos meses. Pero tenemos que ir a una brevísima pausa. Ya volvemos, nada más. Noticia de último momento, Marcela, la justicia le ordena a la Municipalidad de Tigre levantar la clausura del edificio de la empresa Edenor a través de esta medida autosatisfactiva que fue presentada por la compañía eléctrica en virtud de que hubo una arbitrariedad por parte de la Municipalidad de clausurar el edificio en medio de una discusión que se estaba dando en estos días porque Edenor no quiere ya incluir en la factura la tasa municipal. Notificó mediante acta notarial en mesa de entrada de la comuna de Tigre que prácticamente se rescindía el contrato y que ya Edenor no iba a colocar esa tasa en los costos de la factura porque esto confundía a los clientes. ¿Qué hizo la Municipalidad de Tigre? Clausuró este local que está ubicado allí en Austria Norte 940, impidiendo el normal funcionamiento y poniendo en jaque el tema del servicio. Bueno, ahora la justicia, aquí tenés el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo número 1, le ordena a la municipalidad levantar la clausura. Acá tenés el inmediato levantamiento de la clausura dispuesta por el acta, ahí está el número de expediente, sobre las oficinas y depósitos de materiales de Edenor, cito en Austria Norte 940, troncos del talar del partido de Tigre. Pero además le pide a Edenor que cumpla con el tema, ahí está, hágase saber a Edenor que deberá adoptar las medidas de seguridad relativa a la provisión de extinguidores. Le pide que coloque matafuegos. Así que bueno, así las cosas, ya está la orden judicial, reitero, del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo para que la Municipalidad de Tigre levante la clausura. Gracias, Marian. Por favor. Bueno, y ya lo prometido es deuda. Acá está con nosotros Ignacio de Mendiguren, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Muy bien. ¿Cómo está, José Ignacio? Bien. ¿Todo bien? Cansado. Muy cansado, Pero bien. ¿no? Sí, tuve el miércoles en San Juan, ayer en Mar del Plata, ahora vengo de Villa Tesey. Bien, bien. Tenemos que producir. Vos sabés que yo tengo, quiero blanquearlo, tengo una excelente relación con el Vasco porque es de los que atendió a los periodistas en momentos en donde muchos les cortaban el teléfono. Y eso obviamente me hace tener con vos simpatía. Ahora, no voy a dejar de preguntarte lo incómodo porque, Vasco querido. Pero todo preguntame. Déjame decirte algo. Sí. Cuarto mes consecutivo de caída de la economía. Me lo anoté para no decírtelo mal. 0,1% caída en septiembre. 1% caída en octubre, 0,7% caída en noviembre, 1% en diciembre. No está dentro de lo prometido. Hay economistas que dicen con inflación ya estamos en esta inflación. También. Yo, ¿sabés a qué me dedico? A producir. Mi responsabilidad dentro del equipo económico es precisamente que no caiga a nivel de actividad. Ahora, ¿vos cómo comparás las cifras? ¿Viste cómo son los promedios? Siempre dicen que los promedios se hunden los petizos, ¿no? Siempre... Ya con los promedios, a mí me da cómo crezco yo con respecto al año anterior. Con respecto al año anterior, estamos un 4 puntos, pero la economía 5 puntos por arriba del año anterior. La industria un 4,8 encima del año anterior. Mes a mes fuimos cayendo, a mí me gustaría no haber caído. Tuvimos problemas puntuales. Los problemas puntuales de la falta de insumos, los apegados, claro que nos faltan dólares. Reconocemos esos problemas. No lo negamos. La inflación también te atenta contra el crecimiento, porque licúa la capacidad del poder adquisitivo del salario. Claro que nos preocupa esos temas. Vos estás viendo una caída, para que todos podamos entender, vos estás viendo una caída de consumo producto de la inflación que corroe el poder adquisitivo de la gente y eso a través se traduce en ventas menores y si son ventas menores, producción menor. Producción menor. Pero también tenemos problemas en la producción, que esto es lo que te quiero decir. Ahora, ¿yo qué miro? ¿Cómo me guío? Primero por el nivel de actividad. Miro la energía que consumimos, vengo de Mar del Plata, Chevalier es el presidente del Parque Industrial de Mar del Plata ayer. ¿Cómo está el Parque Industrial de Mar del Plata? 72% capacidad instalada, es decir, casi récord de funcionamiento. Vengo también del mismo Parque Industrial, inaugurando una inversión de 280 millones de dólares para producir papas congeladas para exportar, 95% a la exportación. También a la tarde estuve en la industria naval, en un astillero que hace 4 años cuando fui,
en las maniobras donde había un gomón del dueño para salir a pescar. Hoy 4 barcos. Yo te creo, pero eso cuando vos mirás los sectores que aportan empleo y que generan movimiento en la producción, esos son menores, o sea, no son los que más empujan la economía. Primero tenemos que saber dónde estamos, porque vamos a decir que estamos bárbaros. No, está claro. Pero el problema es saber si vos estás... En la vida hay 2 tipos de dolores, yo digo a veces, ¿no? Yo uno tuve, vos no sé. Uno son los dolores de muerte. Vos dolés porque no te duele porque no salís. Y otro dolor de parto. Los 2 sufrís, pero en uno viene la vida. Yo lo que miro hoy, hay inversión en la Argentina, que es lo que a vos más te significa. Te significa el futuro. Entonces yo miro... A ver, fíjate, ¿qué me trajiste? La inversión. A ver, Primero, me gusta porque se autoproduce. Es uno de los empresarios, ex empresarios, pues ya no sos más empresario, vas a tener que decir que sos funcionario, no puedo decir que está de los dos lados. Empresario, ¿Seguís? textil, ¿cómo no voy a ¿O seguir? te tomaste licencia ahí? No, sigo, soy totalmente compatible. Y además ¿Es soy compatible? productor agropecuario. Escúchame, Importante. es de los pocos que siempre produce su salida. Vos fíjate, la inversión. La inversión hoy, fíjate con lo que estuvo, Bien. porque la inversión, o sea, vos te demuestra lo que funciona. Todo el periodo, ya vemos modelo anterior, la inversión cayó el 22%. Nosotros desde este pico, con todo el problema, la inversión creció el 44%. Pero escúchame, no estamos discutiendo la caída del gobierno anterior, estamos discutiendo este pedacito que Bueno, está pero cayendo, es una tendencia, esto de acá. pero, a ver, Me cae. pero vos querés que podés creer, nosotros salimos de la pandemia con 10.4% de crecimiento. Pocos países en el mundo, y eso no es rebote, ¿eh? Ahora que sean rebotes del gato muerto. Siempre, rebote puede ser 3%, no el índice. ¿Qué pasó el segundo año? Creciste el 5,2%. ¿Qué creo que va a pasar este año? Te lo firmo acá como una apuesta. Vamos a crecer arriba del 3%. Conclusión. Por eso yo hablo de 2 modelos, digamos, ¿no? Para mí, especulativo financiero, productivo competitivo. Este modelo, donde en los 4 años cayó el 4,5%, contrasta contra otro que vamos creciendo un 7,2%. Creces, pero también tenés inflación. Por supuesto, es el Y problema que entonces tenemos. no sabemos bien cuál es el crecimiento genuino, porque te lo No, infla por la eso, inflación. pero vamos al tema de inflación, que es algo muy importante y lo que más nos preocupa, está claro, ¿no? Y nos preocupa y no vamos a bajar los brazos en lo que No vamos llegamos haciendo. al 3% de inflación en abril, ¿no? Habremos dicho 3,9. A ver si podía ser un número que empiece con 3, dijo Sergio. Vamos a tratar. 3,99, me haces la trampa de los empresarios que te ponen 0,99. Pará, poneme un peso entero. Pero vamos a un tema. No creo que hayamos ido por un camino incorrecto. Es decir, no alcanza, es cierto. La inflación para mí tiene 2 componentes. Un componente estructural, correcto, tiene que ver con la política financiera, con la política monetaria. Y creo que ahí Sergio encaminó un camino de orden fiscal. Lo hemos hecho. Cuando subimos, el gasto estaba en el 12, terminamos con el 2,5. Y después tiene mucho de expectativa. Y algunos economistas dicen 50 y 50. Pero a vos te sorprendió los números de inflación, por ejemplo, del verano, porque ya, vamos a decir, está proyectado en marzo y está arriba del 6. A ver, lo primero que vi es ¿qué es a los acuerdos de precios? Nadie piensa seriamente que el acuerdo de precios te resuelve la inflación. ¿Qué es un acuerdo de precios? Es un puente de plata que vos construís mientras las medidas de fondo surten efecto. ¿Por qué puente de plata? Porque si vos te sentás a negociar paritarias o precios sobre la inflación pasada y la proyectás, le echás nafta al incendio. Entonces, ¿vos qué decís? Hagamos un acuerdo para bajar las expectativas mientras seguimos trabajando el tema del déficit. Pero Vasco no pasa, porque vos fíjate que hasta, pese a que son acuerdos y nadie en teoría los obliga, no están los productos o, como recién ponderábamos, es el 5% de las bocas de expendio que tienen esos precios. Por supuesto, entonces, que no es la solución. pareciera ser que el único que hace el acuerdo es el asalariado, que tiene que acordar que su precio cuidado, que su ingreso esté por detrás de la inflación. O sea, Mira, la paritaria es lo único que tiene... Vamos a ir un poco al fondo porque es un tema que nos ocupa a todos. Yo escucho todos los días, ayer te vi, estabas con Alfonso, creo, ¿no? Sí, y hablar, y te explican gente que, digamos, algún día lo dijimos, hablando de inflación, hablando como que el gordo valor hable de catecismo, ¿no? Porque digamos que ninguno tuvimos éxito en la Argentina en la lucha antiinflacionaria, ¿correcto? Ninguno puede traer un éxito. Lo que sí podemos traer, los fracasos que tuvimos todos, para en una situación como esta colaborar. No podemos dejar de concebir, ¿no? O analizar, porque no vivimos en Júpiter,
que hoy el mundo asiste a la crisis inflacionaria. Acá, tenés razón, pero acá es donde me bueno. planto y te pregunto, Bueno, no, pero si vos me recién decís- tuve a Miguel Calvete acá, explícame, Vasco, por qué tenemos, y si vos no estás de acuerdo con esos números, tenés la posibilidad de volcar los tuyos, porque la hojalata está un 10% más cara, medida en dólares en Argentina, para el pobre pyme argentino, versus el empresario en Ucrania. En el marco de una guerra, ellos tienen precios más baratos. Entonces, el eslogan de echarle la culpa a la guerra no me termina de cerrar Yo no después le de echo tanto la tiempo. culpa. No, Analizo digo, una- porque el mundo está inflacionario, sí, bueno, pero Argentina un poco más. Pará, y no una inflación cualquiera. España entró a esta crisis en deflación. ¿Sabe cuánto tiene? 14% de inflación. Multiplicó por 14. 100, pero nosotros 100. Pero empezaste en el 54. Duplicaste. El otro quintuplicó Estados Unidos, como si vos la inflación la tuvieras en el 250. Pero vos tenés a la mitad de la gente en la pobreza. Pero Estados Unidos entró a la crisis con estabilidad, sin inflación, con una economía ordenada. Vos entraste con el, escuchá, 54% de inflación. Entraste con el país defolteado en pesos, que la CUNSA le llamó reperfilamiento, porque es más elegante. Entraste con el país defolteado en dólares, o arreglabas con el fondo o estabas en default. 40 y pico % de pobreza. ¿Vos podés comparar las dos cosas? No, Porque pero, algunos te yo- dicen Chile, Uruguay. ¿Cómo entraron? Respeto mucho tu es, mirada. Pero no es un tema Vamos menos. al pacto de precios. Vamos. Yo ya sé que la inflación no se resuelve No, con no, pacto pero de no lo precios. Vos digamos también así lo- nomás, porque analicemos, No. porque parece que son todos Está bien. paracaidistas rusos en la Pero si Argentina. vos venís del sector empresario, sabes perfectamente que no se cumplan. ¿Cuál? ¿Los acuerdos? Los acuerdos de precios que tienen pérdida implícita para el ¿Por qué lo empresario. hicieron todos? También lo hizo Cambiemos, ¿eh? ¿Por qué lo hicieron? Estoy más Porque que de acuerdo tratás- con vos. No. Que tenemos 12 años de acuerdo de precios. Pero ¿sabés por qué lo hacemos? Porque tenemos que tratar de bajar la expectativa, no porque lo vas a arreglar. La diferencia es que Sergio Massa tomó la medida que fue al sendero fiscal en un momento que vos sabés políticamente en la ¿No Argentina. estás enojado con los empresarios que no cumplen? Sí, a ver un poquito ¿Te sí. decepcionaron? ¿Por qué? Vos No, los ¿por qué? conocés. ¿Por qué? Pues los conozco a todos. A mí no me mienten. ¿Qué nos pasó? Te voy a contar algo que nadie dice. Cuando en el mes de agosto, antes que asumiera Sergio, te pronosticaban la hiper, que nos íbamos a la devaluación brusca, que estábamos sin reservas, el incendio absoluto. Muchos empresarios, proveedores míos también, ante eso ¿qué hicieron? Dejaron de vender. Y el que te vendía te metía una crema para cubrirse horrorosa. Nada de eso pasó, pero ninguno bajó los precios. No, nunca se bajan los precios. en Segundo, Argentina. los empresarios. Me hago cargo yo, a mis colegas. Yo recuerdo que en el 2020, cuando vino la pandemia, yo como textil acudí al mayor rescate que tenga memoria del sector público al privado. Me bajaron las tarifas, me bajaron la tasa de interés, me dieron moratorias y hasta me pagaron los sueldos. Pero vos me ¿No hablas te de una parece que hoy hay responsabilidad que social? estar...? No, no. No existe. Ah, bueno, No entonces... existe. Mándalos al psicólogo si querés Bueno, para ver pero si vos son me más seriedad. No preguntás, existe. vos me preguntás... Vos los conocés, Sí, eso, por eso te digo. mismo, por eso es mismo. una gestión que hay que decir, conoce al empresario Entonces, ¿qué local. pasó además? ¿Qué esperabas? Hubo acuerdos de precio y de cantidad, ¿correcto? Entonces el acuerdo de precio lo cumplieron con los canales que firmaron el acuerdo. El Los canales. 5% del total de las Claro. bocas. Pero ¿qué hicieron? No abastecieron en volumen. Conclusión, ese volumen lo bypaseaban, iban por otro lado. Lo que pasa siempre, Bueno, nada nuevo. entonces, Déjame preguntarte dale. por lo que sigue, porque ya hicimos el repaso para atrás. Vamos a lo que No, sigue. pero también vamos con empleo, con ¿Qué- crecimiento. vamos con eso, vamos con qué va a pasar en marzo. Yo no te bien. pido un largo plazo, vamos a marzo y abril. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué tiene que hacer la gente con la paritaria? Me encanta la fe que me tenés para poder Sí. contestar todo ¿Cómo eso. no? Si vos hablas todo el tiempo con ellos. No, pero Con te los que digo lo que fijan yo veo. Primero que estoy yo y mi orden que me baja Sergio. Para nosotros hay una sola forma estructural de bajar definitivamente la inflación, de terminarlo definitivamente con los planes, de terminar definitivamente con un país que cada 4 años entra en deuda, entra en default sistemáticamente, que es creciendo, cambiando la matriz productiva. Y ahí sí te puedo contar todo lo que estamos haciendo. Porque ¿qué es lo que nosotros Pero estamos haciendo? Lo que ustedes están haciendo no se ve en el corto plazo, ¿verdad? Por supuesto, pero si no lo haces, no lo vas a ver nunca. Y si no empezás hoy, dándole, por ejemplo, a la economía del conocimiento, premios para el crecimiento, ¿yo qué te digo? Hermano, ¿querés que te baje la presión fiscal? Muy bien.
¿Querés tener acceso al tipo de cambio? Está bien. Sobre el crecimiento. Ahora, te pongo el caballo delante del carro. Esto me corregime gustaría... qué te preguntan o qué te piden. ¿Te me piden dólares baratos o te piden dólares, que no es lo mismo? No, hoy la verdad que la mayoría quiere dólares baratos, porque si es sin uso de divisa pueden importar. Y ha habido, la brecha es un problema que tenemos. Ahora, ¿vos te crees que nosotros, pensalo, queremos 8 tipos de cambio? 17. ¿Vos te 17. ¿Vos te parece que nosotros queremos una brecha? Por favor. No los Pero veo el tema creyendo es en cómo eso. salís. Ahora, ¿cómo haces para hacerte de ¿Qué dólares? hizo Mingo para salir del 2001? ¿Y Tenía qué haces? 14 tipos de cambio. Está bien, ¿pero qué haces Le ahora? llamaba plan... Bueno, vamos gradualmente. Primero, reforzando reservas. Sin reservas no podés hacer nada. Pero si las reservas que te presta el Fondo Monetario se las tenés que devolver en pago de deuda. No, vos primero para tener una maniobra. Un país sin reservas tiene una vulnerabilidad infinita. Sí. ¿Sabés quién te empuja? Un arbolito de la calle Florida, ¿no? Y acá había mucha gente muy comprometida con una devaluación brusca que creen que la salida de la devaluación brusca. ¿Vos te imaginás una devaluación brusca en un país sin reservas, con la inflación que tiene y la pérdida del salario real, donde terminaría? Entonces, nosotros nos pareció lo prudente estabilizar, tratar de bajar el techo de los tipos de cambio y no subir bruscamente el piso, y en ese camino lo vamos llevando. Pero no hay ¿Es fácil? dólares para la industria. Digo, no sé si es verdad. Mito o realidad, me comentaron que incluso no hay insumos para reponer máquinas que son cruciales para la actividad vaca muerta. Digo, ya que hablamos tanto del potencial a futuro. Y a ver, evidentemente estamos en una situación de vulnerabilidad en cuanto a acceso a divisas muy grande. ¿Tenemos falta de divisas? Sí. ¿Querés que expliquemos por qué? Ya lo sabemos. No, el por qué ya lo sabemos, la deuda. Pero es bueno conocer. Ya sabemos el endeudamiento del gobierno anterior, ¿o no? Vos tenés falta de divisas, pero por un problema coyuntural, no estructural. En el gobierno anterior, que no importa, el modelo anterior, vos tenías déficit crónico de la balanza comercial, récord. Pero ¿qué pasaba? Te endeudabas. Mientras te lo financiaron, aguantaste. Tuviste que ir al fondo a pedirle 45.000 millones porque Hoy no te dio igual, más. con la balanza comercial inestable. Hasta ahora tenemos 3 años de balanza comercial favorable. Estamos, el año pasado, de exportaciones entre bienes y servicios, está casi en 100.000 millones de dólares. No menosprecio la Récord. exportación, pero solo hago un También ejercicio pensándolo también con récord vos. de importaciones. Si vos no importás lo necesario para que la matriz productiva ensamble, haga y exporte, es un círculo vicioso. ¿Vos te crees que no lo sabemos? Por Lo supuesto. sé, pero Y entonces, estamos por eso te pregunto a dónde desesperados. vamos. ¿A dónde vamos? Primero, acumular reservas. Esto es clave. Manteniendo, a mí me cabe, las exportaciones, premiando las exportaciones adicionales. Ahora vengo ahora recién de una empresa, Prodepro es un plan nuestro, que te ayudo a generar proveedores que sustituyan importaciones. Vengo de entregar uno, ahí hicimos el acto hoy en Villa Martelli. Este señor hace 3 años, cuando le dimos el primero, sustituyó un producto que usa la minería, que es una jabalina que va al interior, que era, fíjate vos qué interesante, materia prima argentina de Tichín. Se llevaba a Canadá, se elaboraba en Canadá y se traía. Hoy el 100% se produce internamente. Gracias a ese plan, entonces ya te ahorraste las divisas. Ayer, perdón. Pero no puedes hacer toda la economía en 2 meses sustituirla. Si vos no cambiás esta estructura, vas a seguir discutiendo lo mismo por el resto de tu vida. Tenés razón. Eso es A a eso largo estamos plazo apuntando. y me parece No tan que, largo, ¿no? Pero no hay que otra- muchos economistas creen eso, que la matriz productiva tiene que ser reemplazada, hay que invertir más Claro. para que las empresas puedan hacer Pero más cosas nosotros en lo estamos Argentina. haciendo. Está bien, pero en el corto plazo, ¿qué haces? Bueno. No tenés los dólares, tenés 17 tipos de cambio, ¿Sabés tenés qué la pasa? inestabilidad propia de un año electoral. Hacemos un favor, ayúdame. Cuando vienen todos estos economistas que son maravillosos en contarte y describirte el problema, ¿por qué no le decís, vení hermano, vos qué harías? Nosotros estamos haciendo esto, bien o mal, te gusta. Y yo te digo que haría más de uno. Sincerar el tipo de cambio, te dicen. Lo que eso significa una devaluación. Entonces vos le vas a preguntar, socialmente, ¿es viable? Pero entonces Porque a mí todo- vos reconocés que hay un atraso cambiario. Pero no, una brecha cambiaria de esta naturaleza es insostenible, ¿está claro? ¿Por qué? Porque la mayoría de los ilícitos que se cometieron, que fueron enormes, 2 jueces solamente dieron 2.600 millones de dólares en amparos. ¿Sabe qué era el amparo para tirar toallas? Una vergüenza. Entiendo. Por eso que en el cambio del sistema
Nos llevó más tiempo del que queríamos, pero si no lo cambiábamos, era imposible convivir con ese sistema. Entonces, por un lado, tenemos que arreglar el sistema y el otro, juntar dólares. Vamos a un tema concreto, el gas. El año pasado, la guerra, nos costó 5.500 millones de dólares. No fuimos nosotros. El millón de BTU... No, sí, porque si se hubieran hecho las inversiones no hubiéramos tenido que importar. Si abuelo sería mi abuela. No, bueno, sí. A ver, porque yo pero entiendo que en pero el las lugar... inversiones, No, ¿cuándo? vamos a rescatar algo. Está bien. Vos llegaste de la mano de Sergio Massa. Massa no estuvo los 3 años de gestión, pero representás un gobierno que estuvo durante 3 años. Digamos, la verdad es que la inauguración que se va a hacer el año que viene, uno se pregunta por qué no se hizo en el año número 1 de la gobierno. Cantidad de preguntas y no tiene que ver podríamos todo hacer. con el COVID, Vasco. Pero vamos al tema. Vos querés saber cómo salimos. Mirá qué interesante. Yo quiero que la gente mire y diga, ¿por qué te va a creer que ahora sí? Le voy a explicar con números, no con sanata, porque todo lo que escucho yo son sanata lo que dicen. Vamos a los números. El año pasado, producto de la guerra, el millón de BTU de gas lo pagábamos 8 millones, $8 el millón de BTU. La guerra te hizo pagarlo 80. Se te fueron 3.000 millones. Sí. ¿Qué va a pasar el año que viene, ya ahora terminando el gasoducto? Hecho concreto. ¿A cuánto se licitó el llenado del gasoducto? Fue el mes pasado. ¿Cuánto? Plan Gas 1. $3.80 el millón de BTU. Entonces fue un error de la presidencia de Alberto no haberlo hecho antes. Bueno, sirve de algo a la gente. No pudimos equivocar. Pero es que para decir las cosas hay que hacer autocrítica. No pudimos haber hecho antes todo, podíamos haber. Pero lo estamos haciendo. Dice, vos me hablas a futuro. Entonces, claro que cambia el panorama. Si yo en vez de... Ahora, también podríamos haber dicho, seamos francos, no importa el gas, porque está más caro. Ahora, paraba la industria. No, totalmente. Entonces, espera, este año vos decís, yo voy a tener el reemplazo, no voy a gastar tantos dólares en gas porque lo voy a producir localmente. Entre otras cosas. O sea, vos para el invierno garantizás que no va a haber ese nivel de importación. Ya se compraron los barcos, creo que dijo que van a hacer falta, y hubo un ahorro de 2.600 millones, Bien, creo que pero anunció. con 2.600 millones de dólares tampoco hacemos para abastecer al mercado de empresarios que piden, ¿cuánto piden? ¿Cuánto están pidiendo? ¿Para qué? Digamos, el acceso genuino de las divisas que tienen que ir para la producción, ¿de cuánto es en Argentina Yo creo que hoy nosotros necesitamos 4.000 millones de reservas. Bueno, vos te ahorraste 2.600, me falta... pero sigue, pará. Me falta. El giro de exportaciones sigue. La industria automotriz, vamos a los temas concretos. El año 2002 exportó el 60% más que en el 2019. Tuvimos récord de exportaciones. ¿Me explicás por qué entonces el argentino tiene que vivir asaltado por la inestabilidad de que cuando quiere comprar un auto no sabe cuándo lo va a recibir? ¿Por qué lo paga hoy y le van ajustando mensualmente y a veces tarda 6 meses en hacerse un auto, con lo que significa el esfuerzo de poder comprárselo hoy? Nosotros, el argentino, podemos hacer terrorismo, ¿viste cómo hacen todo? Y el desastre. Vos le preguntás, ¿qué haría? Se acabó el debate. Estamos explicando por qué pasan las cosas. Entonces yo te digo, al pueblo argentino, y créeme, yo soy desarrollista de naturaleza. No sé. La única solución definitiva a los planes, a la pobreza, es crecer más dólares, que dé estabilidad macroeconómica y que los planes se transformen en empleo, no por una resolución y un decreto, sino porque hay más trabajo. Y esto Argentina tiene por delante, ahí a la esquina, una capacidad extraordinaria de dar un salto al desarrollo. Tenés todo lo Está que... bien, pero en eso yo... Bueno, ¿quién pero está en puede corto no plazo. estar de acuerdo con lo que dice? No, ¿Quién puede no estar de acuerdo? Y muchos, que hay porque que dicen que hay generar que más ajustar empleo. y no que hay que caminar este trayecto. Yo te pregunto cosas muy concretas. Sí. Digo, ¿por qué pasa lo que pasa? Por ejemplo, vamos a decir la industria automotriz. ¿Cuántos meses trabajaste con la industria automotriz para que tuviera la posibilidad de exportar más? Bueno, pero hay gente que no está mirando la exportación y que, por ejemplo, no puede tener un auto, un 0 kilómetro. No lo puede comprar. Entonces, ¿es culpa del empresario? Cuando un país tiene el desorden macroeconómico que tenemos nosotros, producto de un modelo económico primarizado, hoy Argentina exporta a $400 promedio la tonelada e importa a 1.600. No hay número que alcance. No hace falta un economista, un perito mercantil te dice, hermano, estás muerto. Nosotros, si no cambiamos esta matriz, por ejemplo, vengo de Tandil, ¿sabes? Todas las empresas que visité. Cañoli, se puede decir, salamina. Sí, por favor. El maíz, vos lo exportás a $300 la tonelada. En un salame, ¿sabes cuánto va? A $18.000 la tonelada. Vos sabés que hoy en Argentina el 85% del trigo que exporta lo exporta a granel, como en 1900.
a $300 la tonelada. En harina son 600. Patas y galletitas 2.600. ¿Por qué no discutimos esto? Tráemelo a Prat Yo quiero Gay, saber tráemelo, por qué vamos a tenemos 100% de inflación en galletitas, 25% en un semestre de aumento de los snacks. Vamos, eso no es un Pero lujo. ¿querés que te diga Papel cómo se higiénico resuelve? es un lujo. Hicimos la cuenta, sacaron para evadir los controles, porque obviamente cuando hay un acuerdo de precios hay un control. Para evadir los controles sacaron, no sé, un papel higiénico con aloe vera, con té verde. Y Pero eso vos volvés, es de manual. a ver, ¿querés que te traiga 80? Te puedo llevar 70 análisis. ¿Cómo hacemos para Pero vamos, yo te limitar digo eso? cómo lo cambiás. ¿Cómo lo cambiamos? Eso viene producto de que cada vez que la Argentina, en vez de jugar a la producción, juega al escolazo. Entonces se dedica a vender bonos, comprar bonos. ¿Te acuerdas un ministro que ahora da clases y me emitió un bono a 100 años y se lo compró él? Ese Bueno, negocio... eso está en la justicia, ¿no? No sé, pero no quiero ¿Me mirar... dejás, me pones, Ro, que le quiero mostrar al Vasco un tuit? Porque generó mucha polémica y a mí me parece que está bueno cuando hablamos de temas, cuando hay un funcionario, poder traer también la mirada oficial. Eduardo Setti está a cargo del área de finanzas del ministerio. Otro bravo. La suba de tasas de la FED generó una situación de caída general en los mercados emergentes que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Hoy estaremos presentes en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado. Esto lo coloca a las 12:30 dentro del día de una jornada importante. Esto fue el 7 de febrero, 12:30 del mediodía. Ahora te digo por qué te digo el horario. Esto lo avisa en redes sociales. Después, otro tuit. Pongamos el que sigue. Hoy vencían 283.000 millones de pesos. Tuvimos ofertas por casi 600.000 millones. Vamos a aceptar 330.000 millones. Pero queremos agradecer el fuerte acompañamiento del mercado, esta nueva licitación del financiamiento del sector público. Bien, 350. Son tweets que salen antes del cierre del mercado. Digo, ¿no estás avisando que vas a recomprar y de esa manera subís los precios? Que no es otra cosa más que deuda. Entonces el tipo que sabe que vos vas a salir al rescate porque vas a recomprar, le estás avisando y salen a subir los precios. ¿Por qué? El mercado financiero no tiene sentimientos. A ver, entonces terminamos pagando más caro esto. Yo sabés que de números no se hace ninguno, yo soy industrial. ¿Y por qué pienso con esto? Porque dentro del equipo algo escucho, no es mi tema. ¿Por qué se salió a anunciar una compra de deuda? Primero, porque había bajado 1000 puntos el riesgo país. Lo que se quería demostrar con esto, porque tú dices hay que buscar confianza, ya 1000 puntos abajo estabas ganando confianza. Si vos logras con eso recuperar más confianza, sigue bajando el riesgo país. Y si sigue bajando el riesgo país, yo, inversor privado, puedo ir al mercado de capitales del mundo. Este es un tema que algunos lo pueden discutir, otros no. Sí, yo te digo, porque pero es sabés la que intención. cuando la política monetaria o la política económica termina en un juzgado, esto puede también terminar en un juzgado. Está bien, pero vos tenés que jugar tu responsabilidad de bajar el riesgo país. Ahora, ¿qué pasó? En vez de ayudar a generar confianza que intenta esta medida, un diario muy importante del Clarincito, la tapa el primer día dijo, audaz medida, al otro día, no sirve para nada, la bomba explota. Es antipatria. Deja por lo menos que podamos lograr, deja que la gente tenga un poco de respiro. Vasco, es deuda. Pero ¿cómo salís? Hay que pagarla. Pero claro, pero ¿cómo la pagás? Lo bueno es que es un billete que vos emitís. Lo malo es que cuando emitís tanto billete de inflación. Vos pensás, a ver, vos entendés que hay economías estables y economías en crisis que tenés que tener medidas para salir que no tomarías en la tranquilidad. Cavallo no hubiera tenido 11 tipos de cambio en el 2001, ni 18 monedas circulando en la Argentina, no nos olvidemos. Cada provincia tenía su moneda, eso no lo vimos nunca. Pero había que salir de esa crisis. Hoy estamos en una crisis nuestra, internacional, nadie quiere el cepo, nadie crisis quiere... económica lo que estamos viviendo? Una crisis, yo digo, más financiera que económica. ¿Social, no? Por supuesto. Yo creo que el tema argentino es más un problema financiero que económico. Argentina es un país que tiene, como una empresa, unos activos extraordinarios y tenés un problema de caja chica. Pero como no te prestan por nuestra historia, se te complica. Pero no te van a prestar activo, por un buen tiempo, aparte, porque tenés que hacer una buena fama que no tenés. No querés. Wino, vos le querés hacer una pregunta política al Vasco. Sí, ¿cómo va, Vasco? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Vamos a a brindar. ver, hablamos mucho de economía, contaste los planes del gobierno, pero después hay una dimensión política de la gestión. Y en esa dimensión política te quiero preguntar, vos sos uno de las manos derechas de Sergio Massa. Sergio Massa. ¿Por la derecha? No soy la pata desarrollista yo del frente. Ponele la mano que quieras. Sergio Massa, ¿va a ser candidato a presidente o no?
ya me mató una vez porque dije, para mí sería mi candidato y él no lo va a hacer. Porque está claro, escúchame, hoy lo que tiene que atacar Sergio, yo lo digo y estamos en confianza, hoy como una persona que está jugando al ajedrez con 14 tableros al mismo tiempo. Y del otro lado tenés a Karpov, a Fischer, los mejores jugadores. ¿Vos te crees que tiene tiempo hoy para pensar en una campaña? Sería suicida, ¿entendés? Y las cosas las le vaya bien o mal en el cargo, vos decís, Sergio Massa no va a ser candidato a presidente. Este hijo es incompatible, él lo dijo, ser candidato con ser ministro de Economía. Yo estaría muy agradecido, para mí, lo conozco de hace 10 años. El presidente también dice que va a ser candidato, entonces ¿por qué un cargo es incompatible en el mandato y en la gestión para hacer campaña y otro no? Mira, yo lo conozco mucho a Sergio, mucho. Sé que y además creo que para el momento que vive la Argentina, no hay otro que pueda tener a la vez tantos tableros juntos, que pueda tener esta capacidad de negociar, de estar hoy en la India, de hablar con el secretario de Estado norteamericano y con el problema del concejal de La Matanza. Está en todo. Que además conozca a los actores. Es clave que vos en una economía, yo digo Guzmán, no es crítica, pero no sabía ni quién eran los cerealeros. Sergio los conoce, los llama. Pero yendo ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, candidato? Bueno, hay que preguntárselo a él. Para mí no me diga, pues yo me encantaría. Pero ¿qué quiere que lo dije un día y me mató en público? Carlitos, te vi anotando, Carlos Campolongo sí, anota, viste que es bravo. Muchas batallas con Campolongo tenemos. Muchas, para vos más. No, mentira. Escúchame, hablaste de la patria financiera, lo especulativo, lo que no es productivo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo lo cambiamos y cómo? Yo te digo cómo. A ver, hoy vengo a otro programa. Con un fuerte crecimiento con otra matriz. Si vos no generás dólares importantes, Argentina se endeuda. ¿Cuándo Argentina pudo no endeudarse? Entre el 2003 y 2007. ¿Por qué? Porque generaba los dólares. Entonces hasta pudiste llegar así. No había disputa política, había unidad de concepción. Claro, pero además... bueno, los políticos es clave. Vos sabés que en el 2002 salimos porque el radicalismo y el peronismo se juntaron, dijeron... Pero ahora se pelean entre los propios peronistas, ya ni siquiera con la oposición, eso sería un milagro, pero se pelean. La oposición también es la jaula de la loca, digamos que se pelean todo con todo. Por eso la política no ayuda mucho. No ayuda. De ninguno de los dos lados. Pero vamos a lo tuyo. En ese año, ¿por qué no fue bien? Porque cuando vos generás los dólares, recuperás la gobernabilidad de la política económica. Cuando vos te endeudás, se acabó la gobernabilidad. Y hoy, ¿cuál es el problema? Que si Argentina llega endeudada y en crisis, lean a Noemi Klein la teoría del shock, tus activos que son extraordinarios, hoy vos tenés abundancia en lo que el mundo tiene en crisis. Litio, cobre, vos lo vas a negociar mal, porque te llevo a la crisis. Conclusión, vos vas a aspirar a ser inquilino y no propietario de tus recursos. Por eso la importancia que hoy la política, de ambos lados, hay políticos jóvenes que se conocen, tienen que estar a la altura. De los dos lados, de los dos lados. Porque se están matando entre ustedes. Yo fui 8 años diputado, los conozco a todos. ¿Les pedís responsabilidad? ¿A quién le pedís responsabilidad del Frente Propio? Bueno, nosotros ya lo dijimos, y lo dijo Sergio, ¿no? Somos una coalición, está claro que no pensamos igual, y creo que quedó demostrado. En lo que no tenemos dudas es en el camino, el proyecto, que es produciendo. En eso no tenemos dudas. ¿Sí? Después nos matamos. ¿Toda la coalición? Sí, sobre lo mismo? Si el proyecto es el productivo competitivo o el especulativo financiero, en eso no dudamos. Matices tenemos. Ahora, yo también conozco a los legisladores. Yo con muchos de ellos, 70% de los dos lados, podemos tener matices, pero no diferencia en el rumbo de crecimiento de la Argentina y en esto que te estoy comentando, que tenemos que cambiar la matriz. Yo ahora estuve en Mar del Plata, inaugurando con Montenegro. Los dos, yo de frente. A ver, lo que me estás nombrando es lo que pasa en un país normal. Obvio. Donde uno puede pensar diferente y eso no significa que vas a tratar de matar, en definitiva, al pueblo que está gobernado ¿Vos te por crees un que Pepe Mujica piensa lo mismo que Astori? Bueno, no, pero no destaquemos como algo bueno lo que es normal, ¿no? A mí el debate no me asusta.
enriquece. Lo que me provoca es que cuando el debate te ahoga y no te deja pensar en esto. Yo le digo a la gente, agárrenos a los políticos. La generación de empleo. Bueno, vamos con esta última para terminar. Fíjate, porque en el periodo prometimos anterior hablar de empleo. Cayeron 200... Ahora vamos con Adrián Sack, pero quiero preguntarte... Cayeron 219.000 empleos y este modelo generó 246. ¿Estás en 7% de desempleo? ¿A cuánto vamos? Sí. El nivel de desempleo no es malo, es uno de los más bajos de los 8 años. El problema es que el que trabaja no le alcanza la Tenés plata. razón, 80.000 pesos según la última encuesta promedio, bastante raro lo del INDEC, que ahora cambió la medición, pero era 53.000 ese es nuestro en trabajo, diciembre. por lo cual una devaluación brusca, como a muchos aspiran, terminaría de licuar el poder adquisitivo del salario. Y discutir el poder. Yo soy desarrollista, Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si el poder adquisitivo del salario no existe, no hay modelo económico sustentable. Vamos con una paritaria por encima de la inflación, entonces. Pero fíjate, vos a la paritaria, Ayuden terminamos con eso. esto, que fíjate. Dale. Cuando asume Sergio, la inflación fue 7,4, ¿correcto? Cuando vos proyectás por los 12 meses, te daba 140% anual. Llegamos a diciembre, después se nos corrió un poquito, en 5%. Vos proyectás hasta el 80% anual. Quiere decir que vos te sentás a una mesa de negociación hablando de la proyección de 80 y no de 140. Eso ayuda a bajar las expectativas. Después tenés que cumplirlo. Pero también podés decir, si no es el 60, nos sentaremos dentro de 3 meses, pero Eso arrancás... significa que vas después de la inflación y ya perdiste un tiempo. Pero Esperemos yo te que digo, no ocurra. Yo te digo, ¿cómo salimos nosotros de inflación? Me gustaría, ¿por qué no me invitás un día con Alfonso, con alguno? ¿Un debate? Sí, me encantaría. Y Dale, te convoco porque ahora me tengo que ir a una nota en los Estados Unidos, lo está esperando ahí hace 40 minutos nuestro cronista, pero yo te agradezco enormemente por esta charla y destaco siempre eso, que con vos se puede charlar y contrastar opiniones, con otros funcionarios está difícil la cosa. Hablar con ellos, Dale, vamos a hacerlo, vamos a hacer un debate. Te prometo que ¿viste? vamos a hacerlo en vivo. Gracias, Vasco. Beso grande, hasta luego. Muy bien, ahora sí, desde Atlanta nos está esperando Adri Sack. Hola. Bueno, Hola. ya iba a decirte que ¿qué no estás tenía haciendo? canas, pero de esperar la nota creo que me empezaron a salir canas, así que me va a pero venir ¿por muy qué, bien amiga? hacer... Yo no te veo ninguna bien, cana. Muy bien. ¿Tenés? Es que no tengo en realidad. A ver, te voy a presentar a Cristina Carcillo. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Directamente de Colombia, aquí a Atlanta, para ayudarme a explicar cómo, así como existe el vals del minuto, vamos a hacer con los que nos quedó de tiempito Sí, pero la ¿qué estás pintura haciendo? del minuto. ¿Me contás por qué estás en una peluquería? A ver, contale. cuéntale. Es una peluquería que está en el, si lo trasladamos, el Atlantamba. ¿Viste que está el AMBA allá? Bueno, acá es el Atlantamba. Es los suburbios, un lugar que se llama Roswell. A mano del centro nomás. Pero bueno, hasta aquí nos vinimos. Y Cristina, que está acá, dijo que nos podía hacer una tintura en tiempo televisivo. Vamos a ver qué hacer. Bueno, si tiene un poquito de canas hay que taparlas, pero también quería cambiarle el look un poquito más gringo. ¿A mí? Sí. ¿Más pues gringo? Más Estás en América, Estados Unidos. Bueno, gringo, recordemos, es el local acá, ¿no? Como El le llaman local. los latinos o los mexicanos, le llaman gringos a los que son nativos de Estados Unidos y que tienen origen anglosajón. Es un 57% de la población, ha bajado mucho, ¿no? Pero bueno, a ver, pregúntale un poquito, Marce, ¿te está escuchando? No, yo en realidad me quedé pensando, porque claro, yo lo que quería ver en vivo es si hay diferencias en precios, en atención en Estados Unidos, en lo que nosotros denominamos las cosas del uso cotidiano, de la clase media, versus lo que sucede acá en Argentina. Entonces, por eso, vamos a aplicar que por eso estás en una peluquería. Y lo que nos sorprendió es que hace unas cuantas semanas estamos viendo que todo lo que gira alrededor de la peluquería en Argentina, como son insumos importados, se hace oneroso. Se hace oneroso, por ejemplo, teñirse, que no es un lujo, es lo que hace que mucha gente se siente y se vea mejor. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto cuesta la tintura en los Estados Unidos? Que es de donde en general vienen, además de algunos países de Europa, los productos que se consumen acá. Bueno, Claro. sí, las cosas en Estados Unidos también cuestan dinero, pero ahora con la recesión, hay un poco de recesión acá también, todos los precios han subido para los productos, para los cortes. Podemos trabajar con los clientes también. Si el presupuesto es bajo, nada más le hacemos la parte de adelante. ¿En serio? Nadie tiene que ver la parte de atrás. Y bueno, mi presupuesto es bajo, ¿qué hacemos? No tiene presupuesto muy grande, entonces No. los grises, las canas son acá, te cubrimos este pedacito nomás, el triangulito del frente. Bueno, Entonces, ¿cuánto me va a salir? Porque tengo la calculadora para transformarlo a Bueno, pesos de Argentina. peso de Argentina. En Estados Unidos lo hacemos por porciones, si puede Sí. hacer
el cuarto del frente, Sí. la media cabeza, los 3/4 o la cabeza entera. Ah, bueno. Bueno, a ver, lo que me voy a hacer yo. Bueno, lo ¿Cuánto que te vamos a cuesta? hacer hoy para el hombre, como les llamamos, para difusar las canas, se llama Sí. gray blending acá. Para difuminar las Para canas. difuminarlas, para que no se vea mucho. Sí. Sería, depende. Por ejemplo, para ti, $40 en la parte de acá. $40 hacerme la... Sí, porque son dos la pasos. parrilla, digamos. La parrilla. Bueno, nomás. vamos a ver, 40 por... ¿a cuánto está el dólar, Marce? Y Ahora. ¿Cuánto está el dólar depende, ponele que 3.78, digo, porque acá el tipo de cambio que se toma 3.78. y es el contado con liqui en realidad para pesos. hacértelo desde Bueno. Estados Unidos. A ver, 15.210 me sale hacerme el frontispicio. ¿Pero qué vamos a hacer? A ver, ¿qué me vas a hacer? Contame. A Pero ver. luego yo estaba pensando tener algo con un poquito más de patriotismo también, porque ahora ¿Patriotismo? todo con el mundial siendo en Argentina. Claro, el mundial de Argentina, todo el mundo tiene el furor de los colores de la bandera. Patriotismo argentino, aclaramos, Claro. porque ella es colombiana y estamos en Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Me lo puedes decir en 2 minutos? Sí, que claro, nos bueno, quedan? pensaba tener algo un poquito más lanzado para que esté A más ver. joven. Y para que Ajá. tengas un look más del momento. Sí. Y quería poner los colores de la bandera de Argentina. bueno, dale, tenés ¿Sí? un ¿Te minuto, parece? ¿Por qué no? Tenés un minuto para mostrarnos Dale, en a ver, vivo en 1 minuto. Tengo un tus minuto para colores en el hacerlo. pelo. Sí, dale. Bueno, aquí están los colores. A ver, mostrá, Primero mostrá. se pone el color, es el color celeste azul. Uy, es Ese el de es un color moda argentino. este. Y Sí. usamos unos papelitos para difumirlo, el azul, el blanco y el azul. Ah, Bien, sí, y se celeste, blanco, procesa. celeste. Claro, perfecto. Se procesa Sí. y bueno, lo lavamos y te damos el toque final. Claro. Ah, bueno. A ver. Bueno. Parece- Y vamos parece- a ver. parece, Marcelo. Vamos Bueno, a ver. dale, vamos dale, a que ver está entrando cómo- Facu cómo Pastor sale. ya calentando Dale, motores dale, con todo el equipo. Dale, que viene. Que quiere ver cómo estás. Dale. Ahí ¿Quiere que te... empecemos? Sí, ahí lo empezamos a hacer. Bueno, Dale. yo creo que vamos Y si haciendo no, la el transición lunes con el vemos programa cómo de te quedó. Pastor. Te lo prometo. Claro, Yo no te sé lo si... pongo, te lo hago y te lo muestro al Sí, finalizar. sí, después lo vamos a mostrar. Creo que, ¿sabés Adri, qué? Podemos aprovechar para que lo vean Nos en estamos las yendo, redes. amigo. Puede ser. Lo vamos a ver en redes Dale, sociales y hace- el lunes es- te comprometo, quiero ver cómo Sí. quedó el resultado de ese Perfecto. pelo. Te mando un abrazo enorme. Bueno, te te mando digo un abrazo rápido, a todos que del otro te lado digo nos están rápido viendo. dónde. Tenemos que entregar, dale. Dale, arroba Fans Club de Adrián y arroba Las Saquitas. Ahí me pueden encontrar. Tenemos dos. Un Chivazo, beso. me encantó. Y si te Ahí Un está. abrazo a Sol Marcela, Gerosi, se lo la fan podemos número hacer. 1 de Adri Sac. Y también a mis queridas fans que están también del otro lado, a todo mi equipo que nos acompañó. 19:30, señores, entregamos en vivo y en punto al señor Facundo Pastor y a todo ese equipo. Nos reencontramos el lunes que viene a las 18 horas porque tenemos mucho más para que sepas.